Ahora, lo otro que debemos tener en cuenta para que entienda cómo funciona la impresora 3D es el tipo de vista. En este caso tengo la vista común. La otra vista que tengo es overhang, que básicamente me muestra los ángulos críticos en cuanto a la impresión, o sea, donde le va a costar imprimir a la impresora, que va a tener problemas. En este caso obviamente es la base, que es plana, y todos los ángulos en donde probablemente tenga que hacer algún soporte, porque si lo imprime así como está, se va a caer el material. O sea, me muestra los ángulos críticos. Esta otra vista es la vista transparente, como para que vea transparente el objeto, como está diseñado. Esta otra vista de rayos X. Y una de las vistas más importantes en cuanto a ver cómo funciona la impresora 3D es la de capas o layer, que lo que me va a mostrar es básicamente cómo es que va a imprimir la impresora el objeto. En este caso aquí tengo la capa 1 y la capa 100, quiere decir que con la configuración actual voy a imprimir el objeto en 100 capas y me permite ir visualizando cada una de ellas. Ahora voy a acercar y vamos a ir explicando. La primera capa viene la punta de la impresora en azul y no imprime nada. Luego imprime un borde en celeste, es como un perímetro para gastar material, y luego empieza lo que es la impresión. Hace el borde en rojo, el grosor del borde en verde, y lo amarillo sería un relleno, porque no hace impresiones sólidas para ahorrar material. Y capa por capa va subiendo e imprimiendo la pieza. En este caso 100 capas. Ahora vamos a ver los parámetros con lo que configuramos la impresora para que me impriman estas capas. Lo que tenemos ahora acá en cuadriculado es el relleno para no hacer impresión sólida. Aquí vemos que me dice que la impresión va a tardar 25 minutos, va a consumir un aproximado de 1,70 metros o 1,7 metros y va a pesar 9 gramos aproximadamente. Ahora, ¿cómo configuramos los parámetros de la impresora? O sea, con qué calidad voy a imprimir y demás. Vamos a explicar paso por paso. Lo primero que tenemos que configurar es la capa, es decir, qué grosor de capa voy a tener. En este caso es de 0,20 milímetros, es decir, un 20% de un milímetro. Acá me recomienda 0,25 para impresiones rápidas, es decir, un cuarto de milímetro. 0,06 para impresiones muy precisas y 0,1 para impresiones intermedias, es decir, 0,1 un 10% de milímetro. Ahora, cuando nosotros modificamos este valor, como el tamaño de la capa varía, el tamaño de la pieza no, va a variar el tamaño de la capa. Entonces fíjense que con una capa de 0,25, es decir, de un cuarto de milímetro, voy a tener 80 capas, cada uno de un grosor determinado, como estamos viendo aquí. También lo que vamos a tener, como vemos aquí, es una calidad de impresión determinada. Fíjense que si yo acá hago una capa extrema de 60, o sea casi un milímetro, los escalones que voy a tener entre cada capa van a ser más grandes, es decir, voy a perder precisión. Si la hago de un milímetro,
voy a tener, por ejemplo, acá 3 escalones, o sea que voy a ver este peldaño como lo va haciendo y voy a perder precisión. Obviamente voy a tener menos capas porque voy a necesitar 21 capas para llegar al top. Ahora como ven acá aparece como amarillo. ¿Por qué? Porque según la máquina que yo tenga, cuando aparece en amarillo quiere decir que lo va a tratar de hacer, pero va a salir mal. En ese caso yo lo voy a hacer de 0,25, que es una calidad baja, pero para impresiones rápidas. En este caso fíjense que ahora tengo más capas y en este lugar voy a tener más precisión a la hora de imprimir, y se me modifica obviamente la cantidad de capas, o sea que está directamente relacionado con eso. Y obviamente mientras más capas tenga que hacer, más tiempo va a tardar. Fíjense, acá tarda 21 minutos para 80 capas, como vemos acá, que son con un grosor de 1/4 de milímetro. Si hago un grosor de 1/10 de milímetros, o mejor dicho un 10% del milímetro, fíjense que tengo capas más chiquititas, va a necesitar 198 capas, y cuando termine de procesar acá y calcular la pieza, voy a tener una cantidad mayor de tiempo, en este caso 49 minutos de impresión contra 23 minutos aproximadamente si las capas fueran de 1/4 de milímetro. En este caso yo lo voy a dejar así, en 1/4 de milímetro, es decir 0,25 milímetros, y un total de 80 capas. Estamos en esta vista por una cuestión para que entiendan ustedes cómo funciona la impresora. Ahora tenemos el segundo parámetro. Primero es layer height, quiere decir el tamaño de capa. El segundo parámetro es shell thickness, que básicamente sería el espesor exterior de la pieza, que está íntimamente relacionado con el grosor del pico de la impresora. En este caso la impresora que tenemos en la escuela tiene un nozzle size, que sería el extrusor, el pico del extrusor de 0,4 milímetros, es decir 0,4 milímetros. Entonces la capa roja que vemos acá es la impresión que hace del perímetro de la pieza, que va a ser de un grosor de 0,4 milímetros porque es el grosor del pico. En cambio, si yo acá tengo 0,8 milímetros, para engrosar esta pared lo que va a hacer es otra pasada, que en este caso me lo muestra como verde. ¿De qué tamaño va a ser la pasada verde que haga? De 0,4 milímetros. Es decir que yo acá voy a tener que siempre tener un múltiplo de 0,4 milímetros. Una pasada 0,4 milímetros, más la otra pasada tengo 0,8 milímetros. Si hago 1,2 milímetros, que sería 0,4 por 3, cuando lo termine de calcular, va a calcular una capa roja, una pasada roja y dos verdes, que van a sumar un total de 1,2 milímetros en el espesor de esta pared. Siempre tiene que ser un múltiplo del pico. Si yo pongo, por ejemplo, 0,9 milímetros, me va a marcar con amarillo porque no es múltiplo de el pico. Entonces, por más que quiera, no lo va a poder imprimir. Va a tratar, pero no lo va a hacer en realidad y me va a tirar error. Entonces siempre este valor tiene que ser un múltiplo del pico del extrusor. Lo dejamos como de 0,8 milímetros, que es el 80% de un milímetro. Aquí tenemos lo que es enable de retracción, que es básicamente, imaginemos a la impresora 3D como una pistola de silicona. Como ustedes saben, cuando dejamos de pegar con la pistolita de silicona, lo que va a suceder es que probablemente quede cayendo de la punta de la pistolita una gotita. Bueno, eso es lo que pasa cuando la impresora hace partes de la impresión en donde no imprime. Por ejemplo, donde estoy acá en la parte azul,
el pico de la impresora se va a mover, pero no tiene que imprimir nada. Si yo deshabilito esta retracción, lo que va a hacer es va dejando la gotita. ¿Qué hace básicamente esta función? Chupa un cachito de material para que no caiga la gota. Básicamente eso. Si yo no habilito esta opción, lo que voy a tener es una impresión donde me va a dejar como si fuera una telaraña, restos de filamento en donde el extrusor pasa sin imprimir. Esos son esos tres parámetros. Explicamos hasta ahora. Después tenemos lo que es fill. Aquí tenemos básicamente lo que sería el espesor sólido de la base y de la última capa, o sea, de la base del objeto y de la tapa. Si vemos aquí, la base sería lo que apoya en la superficie, que tiene que ser siempre un múltiplo, en este caso, de la capa. ¿Qué nos indica esto? Por ejemplo, si pusiéramos 0,5, 0,5 es un múltiplo de 0,25, sería 0,25 por 2. Esto quiere decir que si calculamos, la base va a tener dos capas sólidas y la tapa, o sea, la última, la tapa del objeto va a tener dos capas sólidas. En este caso, si vemos, la capa 1 está en amarillo sólido, la capa 2 también, y ya la capa 3 me empieza a hacer, vemos acá en amarillo una cuadrícula que sería el relleno. Y si vamos al final, tenemos la capa 80, que sería la última, o sea, la tapa está sólida, y la capa 79 también está sólida, o sea, las últimas dos capas. Ya la capa 78 empieza el relleno. Si yo modifico este valor y pongo 75, que es 3 veces 0,25, lo que va a hacer cuando lo recalcule es que voy a tener, en lugar de dos capas sólidas en la base y dos capas sólidas en la tapa, voy a tener 3, ya que es 0,25 por 3. La primera capa sólida, la tercera también, la cuarta ya tengo relleno. Y lo mismo pasa con la tapa, 79, 78 y la 77 ya con relleno. Eso es lo que le va a dar es una rigidez mayor a lo que es la base y la tapa. En cambio, este parámetro que tengo aquí le da una rigidez mayor a lo que es el perímetro de la pieza. Ahora aquí tengo la densidad. La densidad es básicamente qué tan sólido yo voy a hacer mi pieza. Es una cuestión de no gastar demasiado material. En este caso dice que la densidad va a ser del 20%, quiere decir que va a estar este entramado ocupando un 20% del volumen de la pieza. Es decir que va a estar un 80% vacío. Fíjense que si yo hago un entramado del 50% de densidad, voy a tener un entramado mayor, es decir, va a ocupar más volumen la pieza. Esperamos que lo calcule. Y fíjense que ahora el entramado es más cerrado, porque básicamente tiene que tener más área cubierta. Un entramado o una densidad normal es del 0,25. Fíjense que si yo en cada parámetro me apoyo, me da una descripción en inglés de cuáles son los parámetros que en este caso el creador del software recomienda. Ahora ya venimos con lo que es velocidad y temperatura. El primer parámetro es print speed, que básicamente es la velocidad a la que se va a ir moviendo el extrusor, el pico de la máquina, cuando imprime. En este caso 50 milímetros por segundo. Si ustedes han trabajado con las pistolitas de silicona, se habrán dado cuenta que
Si yo voy echando material y me muevo despacio, voy a tener una línea gruesa, y si me muevo muy rápido voy a ir dejando como huequitos en la línea que yo dibuje con la pitelita de silicona. Bueno, con la impresora 3D pasa algo similar. Una velocidad estándar es de 0,5, de 50 milímetros por segundo, es decir, 5 centímetros en un segundo. Algo acelerado, por ejemplo, para la impresora que tenemos en la escuela, es algo así como 100 milímetros por segundo. Normalmente la usamos en 50 milímetros. Para casos especiales hay que ir viendo qué nos conviene para cada pieza. Luego tenemos print temperature, que es básicamente la temperatura del pico. ¿De qué va a depender esa temperatura? Del material que estemos usando para imprimir. En este caso, el material que tenemos puesto en la impresora actualmente, que es un PLA, y lo que configuramos nosotros y buscamos los valores es con una temperatura de pico de 190 para que se derrita el material, y la temperatura de la base, que es a donde apoya el filamento, y es donde va a caer y se va a pegar el filamento, es de 60 grados para el material que tenemos en la escuela. Siempre en la escuela vamos a dejar asentado cuál es el material que tenemos y qué temperatura de extrusor y de cama vamos a usar.